Que yo recuerde, desde que tuve uso de razón quise ser un gángster. De esta forma comienza la que, bajo mi punto de vista, es una de las mejores películas de la historia. Uno de los nuestros, Goodfellas en su versión original, o Buenos Muchachos en Hispanoamérica, nos sumerge de lleno en el mundo de la mafia de la mano de su protagonista, Henry Hill. Basada en el libro Wise Guy, Uno de los nuestros nos cuenta la historia real de este mafioso asociado a la familia criminal Lucchese. La película dirigida por Martin Scorsese no es solo que sea una película, es que es un peliculón. Tiene un ritmo alucinante, con unos Robert De Niro, Joe Pesci y Paul Sorvino simplemente espectaculares, y con un Ray Liotta en el papel protagonista en el que, bajo mi punto de vista, ha sido el mejor trabajo de toda su carrera. Vale, lo admito, esta película me encantó en su día y hoy mismo sigue siendo de mis favoritas, por lo que probablemente este análisis no sea demasiado objetivo. Añadiros también que varios exmiembros del crimen organizado han llegado a decir que seguramente sea la película de gángsters más realista que se haya hecho jamás. Dime, ¿qué tengo de gracioso? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Trastero de la Historia y bienvenidos también a un nuevo análisis histórico de películas. Que, bueno, en este caso no tiene mucho de histórico, ya que hablamos de hechos relativamente recientes, en este caso los años 60, 70 y 80. Y más allá de que esta sea una gran película, que lo es, ¿se toman muchas licencias? Algunas. Muchas. Tampoco. Por eso, en lugar de un listado de errores, como suelo hacer siempre, vamos a hacer un análisis un poquito más profundo. Así aprendemos un poquito más sobre lo que fue la historia de la mafia de Nueva York, que creo que es un tema que nunca había hablado en este canal. Y antes de empezar de lleno con la peli, pues los dos avisos de siempre. El primero de ellos es que obviamente el vídeo tiene spoilers. Y a ver, es que la película tiene más de 30 años. Imagino que si tuvieseis algún interés por verla ya la habríais visto. Y la segunda va para quien me vaya a poner el clásico comentario de siempre de es una película, no un documental. Ay, la madre que me parió. Pues obviamente ya lo sé, la película es solamente una excusa para poder hablar más de historia. Ahora sí, uno de los nuestros. La película comienza con una secuencia en la que los amigos de Henry, Jimmy y Tommy, asesinan a un miembro de la familia Gambino, del que más adelante se sabrán más detalles. Y acto seguido, Henry, con voz en off, nos suelta esa frase con la que he comenzado este vídeo. Inmediatamente después, vemos cómo Henry observa desde la ventana a un grupo de mafiosos que se reunían en un bar frente a su casa. Y nos cuenta cómo les admiraba porque ganaban mucho dinero, desprendían glamour y literalmente hacían lo que les daba la gana. Él definitivamente quería ser uno de ellos. Y es que para el protagonista de la película, eso de trabajar muchas horas al día por un sueldo de miseria no iba mucho con él. Después se nos muestra cómo Henry empieza a hacer pequeños trabajos para este grupo de mafiosos, trabajando a jornada completa para ellos, olvidándose completamente de su colegio. Y a ver, todo esto que cuenta la peli en sus primeros minutos pues fue más o menos así. Y recuerdo que yo mismo cuando vi la película por primera vez pensé, joder, menudo listo el chaval. Pero aparte de todo esto, la película omitió un pequeño detalle que, a ver, no sirve como excusa, pero sí que sirve para entender un poquito mejor al personaje. Y es que el auténtico Henry Hill, quien por cierto sirvió de asesor a Scorsese para esta película, nos contó en una de sus muchas entrevistas que de pequeño y siendo joven padeció dislexia y déficit de atención. Algo que los profesores de entonces no sabían afrontar como los de ahora. De hecho, Henry decía que no se llegó a aprender el abecedario hasta casi tener los 20 años. Esto obviamente no fue la razón para que llevase la vida que llevó, ni mucho menos, pero sí que me pareció un detalle a tener en cuenta. Durante sus trabajos para la familia Lucchese, Henry conoce a Jimmy Conway y Tommy DeVito, interpretados magistralmente por Robert De Niro y Joe Pesci respectivamente. Estos dos personajes están basados en dos criminales reales como fueron, por un lado, Jimmy Burke, apodado The Gent, o bueno, el Caballero, quien todavía estaba vivo cuando se estrenó la película y no dio su autorización para que se utilizase su nombre real, ya que se dice que por esas fechas estaba realizando los trámites para pedir la libertad condicional. El otro amigo está basado en Thomas De Simone, un gángster vinculado a la familia Lucchese con una tradición familiar en el mundo del crimen organizado, y que según Henry Hill era un tipo extremadamente violento y que mataba sin ningún escrúpulo. Obviamente tenemos más cosas que decir sobre estos dos individuos, pero ya continuaremos más adelante. Volviendo a la película, Henry es detenido por primera vez por vender tabaco ilegalmente. Pasa a disposición judicial y queda libre tras un juicio que, bueno, la peli nos deja caer que está algo amañado.
Pero la preocupación inicial del joven Henry se disipa cuando al encontrarse con Jimmy, en lugar de abroncarle, le felicita, ya que según él pillan a todos, pero lo importante es no delatar a nadie tal y como Henry ha hecho. Y tras esto tiene lugar una secuencia de lo más sorprendente. Aquí está nuestro chico. Ha perdido la virginidad. A pesar de esta secuencia, que en su día a mí me hizo bastante gracia, la realidad es que el auténtico Henry ni sonrió, ni se alegró, ni hizo una fiesta. La realidad es que intentó reconducir su vida alistándose en el ejército. Pero bueno, como imaginaréis, no tardó mucho en volver a sus viejos hábitos, en este caso con apuestas ilegales e incluso robando el coche de un sheriff local. Ahora pasamos a repasar el primer gran golpe de Henry. Este que hizo que la familia Lucchese le empezase a mirar con otros ojos. El robo de la compañía aérea Air France. Y es que en 1967, cuando el movimiento hippie estaba en pleno apogeo, el protagonista de la película, que tenía unos 23 años, recibió un chivatazo de lo que podía ser un gran golpe y además muy fácil. Uno de sus amigos que trabajaba para la compañía francesa le sopló que podían sacar un buen botín sin excesivas complicaciones, y además prácticamente sin sacar el arma. Algo que podemos ver como ocurre en la película, ya que Henry y Tommy reciben la llave del depósito y se llevan $500,000 del aeropuerto de Nueva York sin titubear. Este robo tuvo lugar en la realidad, y la verdad es que la película lo representa bastante bien. Es decir, robaron como $500,000 a la compañía Air France y apenas tuvieron problemas para hacerlo. Con una pequeña salvedad en el modus operandi que la película no contó. Aquí lo que pasaba es que el trabajador de Air France que les dio el aviso en realidad no tenía la llave. Pero sí que les habló un poco del tipo que las guardaba. Un hombre incorruptible de los pies a la cabeza, pero con un punto débil: las mujeres. Así que ni cortos ni perezosos, los gángsters pagaron a una prostituta para que le entretuviese mientras ellos hacían una copia de su llave para luego devolverle la original. Tras este gran golpe, Henry intentó volver a ser legal, o al menos eso fue lo que dijo, ya que se abrió un club en Queens llamado The Suite. Pero de poco le sirvió, ya que sus compañeros lo convirtieron en su lugar de reunión y allí tuvo lugar un evento que marcaría un antes y un después en su vida: el asesinato de Billy Batts. La película nos muestra cómo le están dando una pequeña fiesta de bienvenida al susodicho, y tiene lugar una discusión en la que Billy le recuerda a Tommy su pasado de limpiabotas, y varias horas después Jimmy y el propio Tommy le dan una brutal paliza en la que lo dejan agonizando. Después, creyéndolo muerto, lo meten en el maletero del coche y se lo llevan a otro lugar para enterrarlo. Pero a mitad de camino se escuchan golpes y tras percatarse de que está vivo, lo rematan a base de cuchilladas y balazos. Según la versión de Henry, el asesinato de Billy Batts está representado a las 1000 maravillas. Pero bueno, con unas pequeñas salvedades que, dicho sea de paso, tampoco es que hubieran cambiado mucho la película. Pero bueno, por mencionarlas, deciros que entre la fiesta de bienvenida de Billy Batts, donde tuvo lugar la famosa discusión del limpiabotas, y su noche del asesinato, esta vez sí, en el local de Henry, pasaron varias semanas. Pero dicho sea de paso, para la película pues queda mucho mejor que todo sea compilado en una misma noche. Y bueno, también se especula con que el motivo de su asesinato no fue solo por haberle faltado al respeto a Tommy, sino también porque había unas deudas entre Jimmy Burke y él mismo. El asesinato de este tipo no fue uno más de los muchos que se cometieron, ya que Billy pertenecía a la familia de los Gambino, además de ser un amigo íntimo de John Gotti, y para eliminarles se necesitaba una autorización especial que obviamente no tenían. El personaje de Karen, la mujer de Henry, está interpretado de manera más que soberbia por Lorraine Bracco. Y prácticamente todo lo que sale en la película en referencia a ella fue fiel a la realidad. Bueno, con una pequeña salvedad. Y es que quien los presentó fue Polly, el jefe de la familia Lucchese, y no Tommy. Volviendo al argumento, tras una fuerte crisis matrimonial, Henry se marcha a Florida para ajustarle las tuercas a un tipo que debe mucho dinero, con tan mala suerte para él que la hermana del apaleado trabaja para el FBI y denunció absolutamente todo, haciendo que la familia y los asociados como él fuesen investigados. Algo que hizo que Henry, junto con unos cuantos más, fuese condenado a 10 años por asalto y apuestas ilegales. Al entrar en la cárcel junto a Polly y otros miembros de la familia, vemos cómo todos ellos llevan una vida de auténtico lujo para estar en el sitio en el que están. Y es que, salvo de la libertad, no se les priva absolutamente de nada. Y si os soy sincero, yo pensaba que de esta secuencia podría sacar bastantes licencias. Pero lo cierto es que no. La realidad fue bastante parecida a lo que se nos muestra en la película.
Y no solamente porque lo dijese Henry, sino porque también varios guardias de entonces le confesaron a Martin Scorsese que sí, que esto era así y que les permitían hacer todo esto, a cambio obviamente de un sobresueldo que solía estar entre los $2.000 y $3.000 al mes. Dentro de la cárcel vemos cómo Henry empieza a vender drogas y poco a poco va abriendo otro negocio paralelo que continuará cuando salga de la misma 4 años después. Deciros que esto, la película lo representa a las mil maravillas, incluyendo cómo hacía todo a espaldas de los Lucchese, ya que las familias de entonces detestaban este tipo de negocios. Y bueno, incluir también que no solamente traficó con cocaína, sino también con marihuana y, a petición de Jimmy Burke, también con heroína. En 1978 tuvo lugar el robo de la Lufthansa, que fue el mayor robo sobre suelo estadounidense hasta entonces. En total se calcula que entre dinero y joyas se hicieron con un botín de casi $6 millones de la cámara del almacén de carga. Según se cuenta, este atraco fue prácticamente perfecto en su ejecución, pero no así a la hora de deshacerse de las pruebas, ya que uno de ellos se emborrachó y olvidó deshacerse de la furgoneta de huida, algo que le costaría la vida a manos de Tommy. Este suceso la película lo representa a la perfección, y en ella vemos cómo todos los responsables empiezan a gastarse el dinero robado como si no hubiera un mañana, para el correspondiente cabreo de Jimmy, que se vuelve completamente loco y empieza a deshacerse de muchos de ellos. Menos de Henry, que según lo que nos cuenta la película apenas sospecha de él, y como gana bastante gracias a su negocio de las drogas, le deja más o menos tranquilo. La realidad es que esto fue prácticamente clavado. Después del robo de la Lufthansa, varios de sus responsables empezaron a aparecer muertos, supuestamente por orden de Jimmy. Pero según Henry esto no era tanto porque le pudieran delatar sus excesivos gastos, sino porque al enterarse de que el botín del robo era mayor, le empezaron a reclamar a Jimmy más dinero. A lo que el llamado caballero les contestó con un balazo. A pesar de que en la peli no se diga mucho, sí, Henry también corrió peligro. Y es que los federales se habían pasado por la casa a interrogar a Henry y a su familia, algo de lo que el mafioso irlandés se había enterado, y en una de sus reuniones le llevó al cuarto de baño y le hizo desnudarse a punta de pistola para comprobar si llevaba algún micro puesto. El siguiente punto de la película es ese momento en el que se enteran de que van a hacer a Tommy miembro de la familia, es decir, que sería uno de los jefes. Por supuesto, todo esto es una estratagema de los Gambino para matarlo en respuesta al asesinato de Billy Batts y terminan pegándole un tiro en la cara. Como os he dicho antes, Thomas De Simone fue un gángster de una larga tradición familiar en la mafia y extremadamente violento que no dudaba ni un segundo a la hora de matar, ya fuera por obligación o simplemente porque le apetecía. Como os acabo de contar, la peli nos cuenta que le pegaron un tiro en la cara para que su madre no pudiera tenerle con el ataúd abierto en el funeral. Que por cierto, el papel de la madre de Tommy lo interpreta la madre de Martin Scorsese. La realidad es que en el funeral de Thomas De Simone no hubo ningún cuerpo, ya que nunca encontraron su cadáver, y se dice que fue el propio John Gotti quien acabó con su vida. Continuando con la película, tenemos una secuencia de lo más alocada en la que Henry tiene 1000 cosas que hacer, como ir a recoger a su hermano, preparar la comida, transportar de un sitio a otro la mercancía, preparar a su niñera para que la transporte y muchas cosas más. Durante este proceso, Henry cree volverse paranoico al ver un helicóptero que está persiguiéndolos. Se lo comenta a su mujer y ésta le toma por loco. Pero al final del día, Henry termina detenido. Y con esta secuencia me pasó algo parecido a la de la cárcel, que es decir, que yo pensaba que iba a encontrar un montón de diferencias respecto a la peli, a lo que fue la realidad, pero no. Según Henry, su detención fue más o menos así. Tras su detención, Henry teme por su vida y no duda en hacer algo que siempre odió: colaborar con los federales y delatar a sus antiguos compañeros. En la realidad, sus testimonios sirvieron para encerrar a 50 miembros de la mafia, incluyendo a Jimmy Burke y Paul Vario. Tras esto, se acogió al programa de protección de testigos y se trasladó a vivir a Nebraska con su familia con nuevas identidades. Pero volvió a caer presa de las adicciones, esta vez el alcohol, y en 1987 sería arrestado por tráfico de drogas, lo que le supuso la expulsión del programa de protección de testigos. Desde entonces concedió numerosas entrevistas, participó en documentales y, como os he dicho antes, asesoró a Martin Scorsese en la película. Su vida acabó en el año 2012 con 69 años por una enfermedad cardíaca. Una edad que, viendo la vida que llevó, probablemente ni él mismo pensó que llegaría nunca.
Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un like, un comentario o compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, si no os ha gustado, como os suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.